Ángel, y un muy buen inicio de semana a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues el caso de Luis Carlos Vega Pamán es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien no solo defiende delincuentes electorales como es Papá Noel, sino que también se puso de defensor de delincuentes evidentemente ligados al crimen organizado, pues como lo han dicho ya algunos analistas e inclusive algunos políticos, es solamente la punta del iceberg de lo que está sucediendo en Jalisco en materia de seguridad pública y también, por supuesto, en materia de del crimen organizado. Explica en buena medida por qué Jalisco se encuentra ahora siempre desde hace tiempo, pero con los primeros lugares en homicidios dolosos, en actos del crimen organizado y un largo etcétera de actividades pues precisamente de los criminales. ¿Cómo es que Jalisco se ha convertido en un buen lugar para el desarrollo de actividades del crimen organizado? Lo que sucede con Luis Carlos Vega Pamán pues es otro eslabón más, o el eslabón actual de una larguísima cadena de actos de funcionarios públicos que nos hacen pensar que en Jalisco estamos viviendo una gran simulación en la que los ciudadanos o los pretendidos ciudadanos pues participamos de ella. La simulación es que tenemos un gobierno que nos protege, un gobierno que organiza la vida de la sociedad de acuerdo al mandato de los ciudadanos, pero que sobre todo está al pendiente de su seguridad y están luchando en contra del narcotráfico y los grupos del crimen organizado. Pues esto es una simulación en la que participamos todos, porque en realidad nosotros no hemos sido capaces de exigir desde hace muchos años al gobierno del Estado que nos dé cuenta sobre qué está sucediendo exactamente, pero no solamente con esos grupos que vemos como aislados, como los malos que llegan a posicionarse de terrenos en Jalisco, sino en esa relación que existe entre funcionarios y el crimen organizado. No sería exagerado, muchos pensarían que sí, plantear la pregunta, ya lo he hecho en otras ocasiones, que si Jalisco es realmente un narcoestado o un estado fallido, y cualquiera de las dos cosas es muy grave, pero ahorita en estos momentos, dados los indicadores que hay en todas las áreas y en todo el estado de Jalisco, no es una pregunta disparatada. ¿Qué está sucediendo en el estado de Jalisco? Se convirtió realmente en un narcoestado en donde autoridades y crimen organizados están en constante comunicación, son parte uno del otro, o simple y sencillamente nuestras autoridades fueron desde hace tiempo infiltradas por el narco y se convirtió el Estado en un Estado fallido. Quiero decir con esto, el Estado es infiltrado o es colaborador del narcotráfico. Muy rápidamente voy a señalar, y como se dice en el lenguaje común, a bote pronto y sin mayor estudio y sin mayor análisis, varios casos desde el sexenio de Emilio González Márquez. En el sexenio de Emilio González Márquez tuvimos casi una ausencia de Estado de Derecho, y esta ausencia de Estado de Derecho incluyó también todo lo relacionado con el crimen organizado. Me voy a referir, por ejemplo, al fiscal general Luis Carlos Nájera, sobre quien pesan varias acusaciones y sobre quien pesan varias sospechas. Las más evidentes eran que mientras el gobierno federal, tanto el ejército como la policía federal, hacía operativos en Jalisco, a él no se le avisaba para nada de estos operativos. Habría que buscar el por qué no se le avisaba de estos operativos. Ahora, por otro lado, hace apenas algunos meses fue detenido Sergio Guadalupe Adame Ochoa en el estado de Texas. Este señor Sergio Guadalupe Adame Ochoa, era un hombre de confianza de Luis Carlos Nájera y un hombre de confianza del mismo Emilio González Márquez, quien fue coordinador de proyectos especiales con González Márquez, y luego se pasa, nada más oigan el cargo que tenía, al Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad de la Fiscalía.
un delincuente, lavador de dinero, introductor de cocaína, porque aquí también hay que señalar ya cómo Jalisco se ha diferenciado en dos tipos de drogas que se venden muy bien en el mercado norteamericano, la cocaína, pues que es base, y la metanfetamina, digamos que es la misma base, pero con dos presentaciones, por así decirlo, diferente. Esta persona, lavador de dinero e introductor de droga a los Estados Unidos, era simple y sencillamente el jefe del Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad de la Fiscalía. La pregunta es, ¿el fiscal sabía o esta persona se infiltró? O lo que nos queda en esta simulación que estamos viviendo es que esta persona era bueno mientras trabajaba con el fiscal y cuando dejó en el 2015, cuando dejó su trabajo, se va a Estados Unidos y busca de qué mantenerse. Si queremos seguir fingiendo, si queremos seguir simulando, pues esa puede ser sencillamente la explicación más directa. Una persona de la que nadie sabía que estaba relacionado, ni el gobernador Emilio González Márquez, ni su fiscal tenían idea de que estaba relacionado con el narcotráfico y luego se volvió de repente malo. Los guaruras, como se le dice comúnmente, los jefes de seguridad, toda la seguridad de Emilio González Márquez, como se ha venido viendo poco a poco, estaban completamente relacionados con actividades delictivas. La pregunta es, ¿en algún momento se va a investigar a Emilio González Márquez, a su fiscal y a todo su entorno con respecto al lavado de dinero y su relación con el narcotráfico? ¿O vamos a seguir la simulación en donde pues simple y sencillamente tuvimos un gobernador incompetente relacionado con el clero y relacionado con los empresarios, también muy relacionados con la Iglesia Católica, y ahí paramos el asunto? Luego, después, cuando llega Aristóteles Sandoval a la gubernatura, 9 días después asesinan a su secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos Álvarez. José de Jesús Gallegos Álvarez, luego el mismo fiscal no lo presenta como un lavador de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero esta persona, dice el gobernador, que lo conoció como un año y medio antes, y año y medio antes lo pone en los primeros niveles de las secretarías de gobierno en Jalisco. No creo que un gobernador ponga, porque le cayó bien o porque le presentó algunos proyectos, lo ponga en un puesto de alta confianza como ese. Ningún empresario lo conocía, era un personaje discreto para hacer su lavado de dinero. De repente se convirtió en uno de los mayores desarrollos inmobiliarios, y hay que resaltar aquí también cuál es el rubro en el que más está creciendo Jalisco y sobre todo Guadalajara, y pues vamos a ver que el desarrollo inmobiliario es uno de ellos. Pues bien, el asesinato del secretario de Turismo probablemente fue investigado, tengan a uno o dos culpables o sospechosos, pero nunca nos hemos preguntado, nunca se le ha citado al gobernador para preguntarle por qué puso a una persona de esas características en un puesto de extremada confianza. Volvemos a lo mismo, a lo mejor era una persona buena que se convirtió mala, o a lo mejor el gobernador no sabía nada y entonces su gobierno fue infiltrado por el narcotráfico, lo cual es igual de peligroso, es tan infiltrado como un caso de un narcoestado. Y el último, obviamente, bueno, hay muchos más, pero voy a pasar rápidamente el caso de Luis Carlos Vega Pámanes. Pues por supuesto que él no estaba intercediendo por dos personas que le pidieron que soltara al primo de un amigo porque estaba haciendo sus necesidades en la vía pública, o porque pues se robó por ahí una botella o un delito que podríamos considerar hasta menor. Obviamente está intercediendo por miembros del crimen organizado, y lo que es peor y lo que denota, por supuesto, esta común relación entre crimen organizado y miembros del gobierno, miembros del propio Estado, es que está intercediendo, utiliza un lenguaje en donde dice, conozco al señor, utiliza un lenguaje del narcotráfico, que es muy amigo de un grupo empresarial aquí.
Obviamente el empresariado en Jalisco también tiene mucho que decir con respecto a de dónde sale de repente esa cantidad de dinero que usan para esos enormes edificios que construyen, para esos enormes restaurantes y para todo este desarrollo económico en el que de repente vamos concursando con el número de asesinatos a nivel nacional. Por supuesto que hay que investigar a fondo a Vega Pámanes. Desde mi personal punto de vista, no creo que sea la primera vez que esté defendiendo algún patrón por ahí oculto del crimen organizado, y no nos extrañe que tiempo después él y algunos de los suyos se surjan en Estados Unidos o en otro lado relacionado con el tráfico de estupefacientes a ese país. Entonces, la investigación a Vega Pámanes, su renuncia primero y una investigación profunda a Vega Pámanes es fundamental para que abandonemos ya la simulación con respecto al Estado, a los gobernantes y su relación con el crimen organizado. Ese es mi comentario para el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Ahí está esta tarea que, pues, desafortunadamente seguramente no podremos ver aquí en Jalisco. Muchísimas gracias. Al contrario, un gran abrazo. Gracias, Roberto Castelán, con este tema sumamente delicado.